Steve Jobs no era un buen hombre. Olvida el mito del visionario con cuello de tortuga y sonrisa zen. La realidad es mucho más oscura. Era un hombre propenso a los ataques de ira, un padre que negó a su propia hija y un líder que reducía a sus ingenieros a lágrimas en segundos. Muchos llaman a esto genio rebelde. En psicología del comportamiento lo llamamos narcisismo maligno y manipulación psicopática de bajo espectro. Jobs poseía un arma que la mayoría de los mortales no pueden ni comprender: el campo de distorsión de la realidad, una mezcla tóxica de carisma, voluntad inquebrantable y una mentira tan bien contada que se convertía en verdad. Hoy en Capital Mental no vamos a contarte su biografía, vamos a diseccionar su mente. Vamos a entender por qué su crueldad no fue un efecto secundario, sino la herramienta precisa que lo hizo millonario. Bienvenidos a la arquitectura del poder. Cierra los ojos e imagina que estás en una sala de juntas. Steve Jobs está sentado frente a ti, no está hablando, solo te mira. Jobs era un maestro del contacto visual prolongado. En psicología, esto se conoce como dominancia visual. La mayoría de las personas parpadean con frecuencia cuando están nerviosas. Jobs, influenciado por su práctica del budismo zen mal aplicada, podía mantener la mirada fija durante minutos, sin pestañear. ¿Por qué hacía esto? Control biológico. Cuando alguien no parpadea, tu cerebro primitivo, la amígdala, interpreta esto como una amenaza depredadora. El cortisol sube, tu ritmo cardíaco se acelera. Jobs utilizaba este silencio visual para forzar a su interlocutor a hablar primero. Y en una negociación, el que habla primero para llenar un silencio incómodo ya ha perdido. Recordemos la anécdota de la contratación de John Sculley, el entonces CEO de Pepsi. Jobs no lo convenció con proyecciones financieras. Lo miró a los ojos con esa fijeza de halcón y soltó la frase: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? No fue una pregunta, fue un ultimátum psicológico. Jobs usaba su mirada para proyectar una certeza absoluta. En un mundo lleno de gente dudosa, el hombre que no parpadea es el rey. Él sabía que la convicción es contagiosa, pero primero debe ser intimidante. Si quieres el poder, debes aprender a sostener la mirada más allá de lo socialmente aceptable. El que desvía la vista primero acepta la jerarquía inferior. Jobs nunca fue el inferior. En el mundo de Jobs no existían los términos medios. Para él, tú eras un iluminado o un estúpido. Tu trabajo era increíble o era una basura. Esta es una táctica de manipulación conocida como splitting o escisión. Es una defensa psicológica común en personalidades narcisistas, pero Jobs la convirtió en una estrategia de gestión de alto rendimiento. ¿Cómo funcionaba en Apple? Al categorizar a las personas de forma extrema, Jobs creaba un entorno de ansiedad constante. Los ingenieros de Macintosh vivían en un estado de tensión de aprobación. Si Jobs te decía que eras un genio, sentías una euforia casi adictiva. Pero si al día siguiente tu código era una basura, caías en el abismo. Esta intermitencia en el refuerzo positivo es lo que mantiene a los animales en los laboratorios, presionando la palanca sin parar. Es la psicología de las máquinas tragaperras aplicada al desarrollo de software. Jobs utilizaba esta polarización para eliminar la mediocridad. No permitía el está bien o el es aceptable. Al forzar a su equipo a elegir entre la gloria absoluta o la humillación pública, lograba que hicieran lo imposible. Un ejemplo real: cuando el equipo del primer iPod le presentó el prototipo, Jobs lo dejó caer en un acuario. Al ver las burbujas de aire salir del dispositivo, sentenció: ahí dentro hay espacio sobrante, háganlo más pequeño. Para cualquier otro jefe, el trabajo estaba terminado. Para Jobs, si no era perfecto, era un fracaso. Esta presión psicológica extrema es lo que permite que una empresa valga billones de dólares, pero el costo humano es incalculable. Jobs no buscaba amigos, buscaba extensiones de su propia voluntad. Llegamos al núcleo de su poder.
El término fue acuñado por Bud Tribble en 1981 para describir cómo Jobs convencía a la gente de que los plazos imposibles eran, de hecho, razonables. El campo de distorsión de la realidad es una forma sofisticada de gaslighting corporativo. Jobs ignoraba las leyes de la física, de la economía y del mercado. Si él decía que el cristal del iPhone no se rayaría, aunque los ingenieros dijeran que era imposible fabricarlo en 6 semanas, él simplemente lo repetía con tal ferocidad que los demás terminaban por dudar de su propia lógica. Psicológicamente, Jobs operaba bajo la premisa de que la realidad es maleable. Él entendía que la mayoría de las personas tienen límites autoimpuestos. Él simplemente no los reconocía. Cuando el equipo de la Macintosh se quejaba de que el sistema operativo tardaba mucho en arrancar, Jobs no habló de circuitos. Les dijo, si esto salvara la vida de una persona, ¿podrían encontrar la forma de reducir 10 segundos del arranque? Ante la respuesta afirmativa, les demostró que si se salvaban 10 segundos por cada usuario, se salvarían docenas de vidas al año. Transformó un problema técnico en una cruzada moral. Eso es manipulación de alto nivel. Jobs no te vendía un producto, te vendía una identidad. Y para hacerlo, primero tenía que convencerte de que lo imposible era solo una opinión. Su oscuridad residía en que no le importaba el bienestar de sus empleados, solo la materialización de su visión. El fin siempre justificaba los medios. El resultado es el objeto que probablemente tienes ahora mismo en la mano. ¿Qué podemos aprender de este análisis crudo? No te estamos diciendo que seas un tirano. No te estamos diciendo que maltrates a tu equipo. Pero si quieres ganar en el juego del dinero y la estrategia, debes adoptar el poder de la convicción. La mayoría de la gente fracasa porque pide permiso para liderar. Jobs nunca pidió permiso. Él asumía el mando a través de la certeza. Para aplicar esto en tu vida sin convertirte en un paria social, enfócate en 3 pilares. 1. La economía del lenguaje. Habla menos. Usa el silencio para que otros revelen sus cartas. La autoridad no grita, observa. 2. Estándares de excelencia radical. No aceptes la mediocridad en ti mismo ni en los demás. La gente respetará tu exigencia si tú eres el primero en cumplirla. 3. Redefinición de la realidad. Cuando te digan que algo no se puede, cuestiona la premisa. La mayoría de los límites son sociales, no físicos. Steve Jobs demostró que el talento es común, pero la voluntad de hierro es una anomalía. Su éxito no fue un accidente de su carácter, fue el resultado directo de su capacidad para imponer su psicología sobre el resto del mundo. La mente de los líderes que cambian el mundo rara vez es un lugar placentero, pero es un lugar que vale la pena estudiar si tu objetivo es el poder. Si quieres seguir decodificando la psicología oscura detrás del éxito, el dinero y la estrategia, suscríbete a Capital Mental. Aquí no buscamos motivación, buscamos ventaja competitiva. Soy el analista de Capital Mental. Nos vemos en el próximo informe.